doctor Alejandro Carrillo Castro es licenciado y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido secretario técnico de la Comisión de Administración Pública y director general de Estudios Administrativos en la Secretaría de la Presidencia, secretario general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, coordinador general de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos en Washington, delegado político del Distrito Federal en Cuauhtémoc, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno Federal de la Secretaría de Gobernación, comisionado del Instituto Nacional de Migración, miembro del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México, director general de la Fundación Miguel Alemán y profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM. Vamos a iniciar con los comentarios del doctor Alejandro Carrillo Castro. Primero que nada, les quiero extender a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta biblioteca mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en ocasión de la presentación de este estupendo trabajo de mi querido amigo don Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, que como todos ustedes saben se intitula Pensiones en México, la próxima crisis, y le agradezco a mi querido amigo Pedro que haya insistido en que hagamos la presentación del libro junto con el doctor Alejandro Villagómez. No es común que, siendo director general de la Fundación, yo haga las presentaciones de los libros, porque básicamente mi función es darles a ustedes la bienvenida a la biblioteca y a la Fundación, pero tratándose de este estupendísimo trabajo, no me pude resistir, por un lado, a la insistencia y a la invitación amable del licenciado Vázquez Colmenares Guzmán, y segundo, para que no se fuera a pensar que le estaba yo sacando al parche por haber sido director general del ISSSTE durante 6 años como timbre de orgullo, porque, como bien lo dice el licenciado Vázquez Colmenares, en el problema al que se refiere de manera valiente, inteligente, atingente y sobre todo oportuna para efectos de las decisiones que se habrán de tomar en nuestro país, no se trata de estar buscando culpables de la situación, sino entender que la solución, ahora sí, como dijo alguna vez un expresidente mexicano en su campaña, si el problema somos todos, la solución obligadamente tenemos que ser todos también, y no es cosa de estarnos echando la pelota de quién fue el que causó un problema que, como bien dice en su libro don Pedro, es multifactorial. Lo importante es primero analizar por qué está presente en el mundo actual, particularmente en nuestro país, y qué cosas se pueden hacer a partir de este diagnóstico también estructurado. Es un trabajo que aparentemente por sus dimensiones pudiera no parecer que contiene la densidad y sobre todo la oportunidad y la valentía con la que está escrito. Es un texto de 157 páginas, pero ocurre con esto como con la nitroglicerina. Efectivamente, advierte con mucha claridad lo que está pasando ya en México y lo que podría pasar si, como bien lo apunta en su citas, en las citas que hace en las primeras páginas del libro, citando a Stephen Hawking, dice: el desorden tiende a crecer cuando las cosas se dejan a la deriva. Y lo que hace este estupendo trabajo
de don Pedro Vázquez Colmenares es dar, aquí recuerdo a mi padre que usaba este tipo de giros de combate revolucionario, una clarinada, es decir, un toque de clarín muy oportuno para que no digamos después, nadie nos informó, nadie nos advirtió, nadie nos dijo. Al igual que quizá un libro extraordinario, Preludio de la Revolución Mexicana de 1910, Los grandes problemas nacionales, yo creo que este trabajo de Pedro podría considerarse en la misma línea de ese estupendo libro que anunciara la problemática agrícola del país unos años antes de que tuviera que buscarse como solución el estallido social que se llamó la Revolución Mexicana. El libro se intitula, como ya dijimos, Pensiones en México, la próxima crisis. Aquí ya empieza a haber algunas opiniones con respecto de si es acertado, sobre todo la última parte del título, la próxima crisis. He estado leyendo en la prensa de los últimos meses que quienes han conocido y leído el libro de don Pedro dicen, no, es que no es la próxima crisis, esta crisis ya está, ya la tenemos enfrente, la estamos viviendo actualmente. Quizá no todo el mundo se haya percatado porque el estudio del problema de las pensiones ha estado en las oficinas de los académicos, de los estadísticos, de los actuarios, de unos 10 años para acá, pero no salía de lo que suele llamarse los vericuetos o los sótanos de la academia. Y ese es quizá el primer e indiscutible mérito de esta obra. Pedro no se esperó a dejar de estar al frente de la responsabilidad de administrar uno de los institutos de seguridad social más importantes del país, el ISSSTE, sino que desde ese sitio, y con toda la valentía que esto implica y los riesgos que se corren cuando siendo servidor público uno se atreve a tomar los datos que está conociendo para hacerlos del conocimiento de los demás, en un país en que estamos acostumbrados a que la ropa sucia se lava en casa, esto que quede aquí entre nos, esto no se debe de saber, etcétera. El modelo que estábamos esperando de nuevo servidor público, de las nuevas generaciones, aquel que se atreve, como en muchos países modernos, a confrontar con los datos que está conociendo el problema que el país va a vivir en unos cuantos años o que ya estamos viviendo, es algo que merece, para empezar, un reconocimiento y un elogio tanto de los que lo conocemos como, yo diría, del país entero. Porque si no hay alguien, y que esto creo que lo decía alguna vez Carlos Marx y el propio Lenin, hay clases sociales que no tienen conciencia de los problemas que están viviendo y tiene que venir alguien, una vanguardia, decían, para advertirles y traducirles en términos que sean accesibles a todos la problemática que están viviendo, aunque no sepan que la están viviendo, aunque no estén enterados o no estemos enterados que lo estamos viviendo. Y esa fue una decisión no solo valiente, sino yo diría muy sana para el país como está, de Pedro Vázquez Colmenares. No se esperó, como Maquiavelo, a quedarse sin chamba para entonces encerrarse y desde el exilio burocrático decirle al príncipe cómo deberían de hacerse las cosas, claro, esperando a que lo invitaran a que las viniera a resolver. O como
Ovidio, muchísimos años antes, que escribe sus grandes obras, la Arte Amatoria y sobre todo la Metamorfosis, ya cuando está también en el exilio. Pedro Vázquez Colmenares es un ejemplo verdaderamente, yo casi me atrevería a decir, casi único en la historia de nuestro país, porque siendo funcionario del ISSSTE, se atrevió a escribir no solamente sobre el problema como lo estaba viendo desde la perspectiva de la trinchera que le tocó ocupar, sino que intuyó, o más que intuyó, advirtió con claridad que este problema no era nada más exclusivo del ISSSTE, sino también seguramente de otras instituciones. Ya había estado en contacto con el problema en el Seguro Social, pero también en instituciones de seguridad social como el ISFAM y, ¿por qué no?, también en las universidades públicas, particularmente en la UNAM. Y después empezó a decir, bueno, si esto pasa a nivel federal, seguramente también estará ocurriendo a nivel de los órdenes de gobierno que señala nuestra Constitución, el estatal y el municipal, y el de las universidades públicas también a estos niveles. Y así fue como encontró que el problema que él conoce también a nivel del propio ISSSTE y del Seguro Social se reproducía en más de 100 sistemas pensionarios. Y haciendo cálculos, yo no soy economista, si fallo en esto me van ustedes a perdonar, el experto don Alejandro Villagómez está por llegar, pero señala que el problema de los sistemas de pensiones de México constituyen un riesgo muy serio para la estabilidad económica del país, ya que si se suman los problemas que encaran actualmente en su conjunto, el sistema de pensiones y jubilaciones del IMSS, del ISSSTE, del ISFAM, de las entidades paraestatales como Pemex, la CFE, la UNAM, y los sistemas pensionarios que han establecido por su parte los gobiernos estatales y municipales, alcanzarían una suma cercana a los 14 billones de pesos en el 2010. Él me decía hace unos momentos que del 2010 a ahora ya subieron otros 3 billones de pesos, que andaríamos del orden de los 17 billones de pesos, lo que sería la suma de lo que implica este problema analizado en el libro. El equivalente en el 2010 al 104% del Producto Interno Bruto del país, para que entendamos de qué estamos hablando.